Buenos días, les presentamos Greenhouse Monitor. Somos Pablo Fernández López y Javier Gallo Torres. Bueno, Greenhouse Monitor es un sistema de monitoreo de plantaciones en el que contamos con una Raspberry Pi, que será el núcleo central de nuestro proceso, y por otro lado tenemos SPS32. Estos SPS32 se encargarán de recoger datos de humedad mediante un sensor de humedad, y estos datos se enviarán a nuestra Raspberry Pi. Aparte, la Raspberry Pi contará con con una pantalla, con una interfaz gráfica para avisarnos si estos datos que estamos recibiendo de los diferentes dispositivos de los SP32 nos indicaría si la planta está seca, si está correcta de su hidratación o si tiene exceso de agua. En el primer entregable conseguimos las siguientes implementaciones. Primero, la lectura de datos mediante el SP32 con Arduino. Conseguimos también la comunicación entre la Raspberry Pi y el SP32 mediante la tecnología Bluetooth Low Energy. Y por último, estos datos los almacenábamos en un fichero TXT. Por último, también la configuración de los dispositivos, sus Macs, tiempo de espera, todo se realizaba mediante un fichero de configuración TXT. Es decir, tú si querías cambiar la configuración, tenías que irte a este fichero y cambiar los parámetros a mano. Para esta entrega final presentamos las siguientes mejoras. Primero, hemos cambiado nuestra máquina de estados. También hemos hecho un tratamiento de los datos de humedad. Hemos implementado la pantalla con una interfaz gráfica mediante Grafana. Y también hemos añadido una base de datos en la que nos encargaremos de almacenar los datos de humedad de humedad de las plantaciones, y por otro lado también la configuración de los sistemas. También la interfaz gráfica nos avisará si los niveles de agua son correctos. Entonces, la primera mejora sería el arreglo de la máquina de estados. Como vemos, hemos añadido el estado Start, ya que consideramos que es primordial tener un estado en el que se realicen todas las configuraciones iniciales. En nuestro caso será crear la base de datos, crear las tablas de las bases de datos y, bueno, la configuración del sistema. La máquina de estados es sencilla. Como hemos comentado, empezará siempre en el estado Start y luego irá pasando al estado Scan Read Data, en el que escaneará un SP32 y obtendrá su medida de humedad. Luego, estos datos los escribirá en el estado Grid Data, los escribirá en la base de datos. Y por último, si hay más dispositivos, o sea, si contamos con, más de un dispositivo, volveremos a leer los datos del siguiente dispositivo. En cambio, si ya hemos llegado al último dispositivo, pasaremos al estado de espera y así continuamente. También decir que en esta nueva versión hemos implementado la opción de cambiar los parámetros eh, cuando el sistema ya está en marcha. Es decir, nosotros, estando en el estado que estemos, si cambiamos la configuración del tiempo de espera, es decir, el tiempo que tarda entre la espera y el siguiente estado de lectura, lo podemos configurar. Entonces, si cambiamos dicho estado en la configuración, directamente estemos en el estado que estemos, pasará al estado Scan Read Data, es decir, empezaremos a leer de nuevo, cambiándose así la configuración con el nuevo parámetro de- de tiempo de espera. Luego, también hemos hecho un tratamiento de datos de humedad. Es decir, en el anterior trabajo veíamos que los datos eran muy ruidosos porque cogíamos solo una muestra. En este caso, hemos optado por coger 50 muestras, hacer su media y ponerlas en una base porcentual, ya que anteriormente estaban sobre una base sobre 2000. Entonces, haciendo una regla de 3, hemos convertido esos datos sobre 100. Los valores que experimentalmente hemos obtenido son los que aparecen en pantalla. Una planta seca obtendrá valores inferiores a 35 y cuando está sobrehidratada tendremos mayor de 65%, el valor que arroja. Tercera mejora, hemos añadido también la interfaz gráfica con Grafana. Es decir, Grafana crea localmente un servidor en el que
nosotros le pasamos como parámetro una base de datos, en nuestro caso será la base de datos donde tenemos almacenados todos los valores de humedad, y te los pone de forma gráfica como vemos en la siguiente diapositiva. Es muy cómodo de utilizar, aunque tiene algunos inconvenientes como mencionaremos después. La cuarta mejora, y que ya hemos ido mencionando, es que vamos a ir a utilizar bases de datos en vez de ficheros TXT. Es decir, todos los datos los vamos a almacenar, en vez de en un fichero, los vamos a almacenar en una base de datos. De esta forma tendremos todos los datos más ordenados y será el punto de acceso para que Grafana pueda hacer las gráficas que hemos mencionado en el apartado anterior. Hilando con el apartado anterior, también la configuración del sistema irá en una base de datos, es decir, hay una tabla específica donde viene los valores máximos de temperatura, los thresholds y también el mencionado anteriormente, tiempo de espera, es decir, el tiempo que queremos que haya entre el tiempo del wait y el siguiente valor de lectura. Este es el diagrama que ocurre cuando ocurre una interrupción. En nuestro caso solo hay un tipo de interrupción, que es cuando nosotros cambiamos el tiempo de espera entre el wait time y el siguiente estado de lectura. Entonces la hemos hecho de la siguiente forma. La manera en que nosotros podremos cambiar este estado es mediante la interfaz gráfica hecha con Grafana. En Grafana hemos añadido un botón, bueno, más que un botón, un, em, como un pequeño formulario en el que podemos seleccionar el tiempo que queremos el nuevo tiempo de espera, introducimos ese dato y directamente mediante una query actualiza el valor de configuración en la base de datos de SQLite. Por otro lado, la hebra que hemos mencionado en la máquina de estados, que va a estar todo el rato comprobando si la configuración ha cambiado, escucha que o sea, se da cuenta que la base de datos ha cambiado la configuración y hace que esté en el estado que esté la máquina de estados, transiciona al estado de lectura, cambiando así el valor del wait time en la base de datos. Por otro lado, Grafana hemos configurado unos niveles los niveles mencionados anteriormente, para que nos arroje alertas si están la planta seca, normal o sobre mojada. En este punto les ofrecemos una demostración de nuestro proyecto. Bueno, aquí se puede ver el código en funcionamiento. Tenemos la Raspberry aquí conectada con los dispositivos Bluetooth que se encuentran dentro de estos dos botes. Este bote de aquí es de tierra, al que hemos humedecido un poco, ¿vale? Y este de aquí es igual tierra, pero en este caso se encuentra algo más seca. Aquí se pueden ver los dos sensores funcionando y se van encendiendo alternativamente según se van recibiendo las solicitudes de lectura por parte de la Raspi. Lo que podemos ver aquí es un gráfico, lo hemos dejado funcionar durante un tiempo y hemos estado probando a mover los sensores, sacarlos, pues introducir algo más de agua en uno de los vasos, y se puede ver pues este de aquí arriba, la raya amarilla, es el sensor que se encuentra en el vaso con agua, y este de aquí abajo es el sensor que se encuentra en el terreno más seco. Estos picos han sido movimientos que hemos realizado y entonces se ha desconectado el sensor, pero como puede verse, los valores ahora son bastante más estables a lo largo del tiempo. Esta interfaz gráfica está hecha a partir de Grafana, montada en un servidor web en la propia Raspberry, y es accesible desde los ordenadores que estén conectados a su misma red y desde un punto de acceso que puede montar el propio ordenador. Además, hemos preparado una pequeña visualización en una pantalla conectada directamente a la propia Raspberry. Entre los cambios más significativos en el código
podemos apreciar una reestructuración del fichero main con la introducción de un nuevo thread que ha explicado mi compañero anteriormente, que se hubiera encargado de vigilar la configuración del tiempo, pero por las limitaciones de Grafana no ha sido posible terminar de implementarlo. Además, se han modificado los métodos que gestionaban la máquina de estados y se ha añadido un nuevo método de inicialización del sistema que se encarga de recoger las direcciones de los dispositivos Bluetooth de este fichero, recogerlos en array e introducirlos en la base de datos mediante las funciones de una especie de feature librería que contiene todas las funciones necesarias para manejar esa base de datos. Además, ha sido necesario incluir, por supuesto, la librería de SQLite para poder hacer uso de este método de almacenamiento de datos.